Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión definiremos algunos conceptos más del equilibrio físico y comenzaremos a emplear diagramas de fase, en especial para mezclas que llamamos multicomponente. En sesiones pasadas, recuerden que empezamos a definir cómo resolver un problema de equilibrio. Esto a partir de esquematizar primeramente el sistema que queremos estudiar, el sistema físico. Esto es hacer un dibujo de el problema en sí, las fases que existen en el sistema, los componentes que hay en cada una de esas fases y definiendo dos números muy importantes que son el número de variables independientes y el número de ecuaciones independientes. Las variables independientes dedujimos esta expresión que es número de componentes menos 1 por el número de fases más 2 y ese 2 es la temperatura y es la presión, dos variables extras al sistema. Y dentro de esas variables independientes tenemos que distinguir las variables que son conocidas y las variables que son incógnitas. Después las ecuaciones independientes dedujimos que son igual al número de fases menos 1 por el número de componentes y estas ecuaciones por ahora son del tipo de igualdad de potenciales químicos, pero podrían ser igualdad de fugacidades, por ejemplo, o igualdad de actividades. Bien, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, un problema tiene solución si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones independientes. Con esta igualdad definimos los grados de libertad, que es denotado con la letra F, igual al número de variables a especificar, menos el número de ecuaciones independientes, y llegamos entonces a esta ecuación que llamamos la regla de las fases de Gibbs. Número de componentes menos número de fases más 2 son los grados de libertad. En otra manera de decir esto, los grados de libertad son cuántos datos debemos tener para que el sistema tenga solución. En caso que el número de incógnitas no sea igual al número de ecuaciones independientes, debemos regresar al planteamiento del problema y estudiar o ver si hay algún dato que se nos está escapando, algo que esté implícito en la redacción del problema, alguna temperatura que se nos esté dando y no nos estamos dando cuenta, alguna presión o la composición de alguna de las fases está dada y no la escribimos, por ejemplo. O también puede ser que el número de ecuaciones no esté completo, que nos esté faltando algún igualdad de algún componente en alguna de las fases. ¿Okay? Todo eso lo tendríamos que comprobar si el número de incógnitas no es igual al número de ecuaciones independientes. Bien, estudiamos algún ejemplo. Por ejemplo, esto fue el equilibrio líquido-vapor, que vamos a hablar hoy un poco más de este. En este caso, un equilibrio líquido-vapor, si aún no especificamos el número de componentes, la regla de las fases de Gibbs nos dice que los grados de libertad son igual a número de componentes menos 2
dado que tenemos dos fases en contacto, más 2, que viene de la temperatura y de la presión, igual al número de componentes. Si yo especifico que este problema líquido-vapor es una mezcla binaria, bueno, ese grado de libertad, los grados de libertad son igual a 2. Con eso podemos escribir dos ecuaciones independientes para cada uno de los compuestos. El potencial químico de 1 en el líquido igual al potencial químico de 1 en el vapor, y lo mismo para el componente 2. Veíamos que la manera de escribir composiciones puede cambiar, solamente hay que ser consistente con la manera de expresar las fracciones mol. Por ejemplo, podemos convenir que las fracciones mol de un líquido las expresemos como X y las fracciones mol del vapor como Y. También podríamos escribir una X especificando que es para la fase L o líquido y una X especificando que es para la fase vapor. ¿Ok? Bien, hicimos un ejemplo en el que ustedes en equipo escribieron esta resolución para este problema de equilibrio, donde teníamos un líquido con una mezcla ternaria, la cual una de las sustancias, al llegar a cierta temperatura, se precipitaba formando otra fase, y en todo momento había una fase vapor en la que había solamente 1, 3 y 4, ya que el compuesto 2 no es volátil. Especificamos que en la fase 2, bueno, en la fase sólida solo tenemos compuesto 2, con lo que aquí no habría ecuaciones de equilibrio, solamente hay un compuesto, ¿ok? No habría una fracción mol, más bien. Y empleamos nuestra metodología que definimos, dibujar el diagrama, escribir qué variables están involucradas, las composiciones, la temperatura y la presión. No todas las fracciones mol son independientes, como ya hemos platicado. Y aplicando la regla de las fases de Gibbs, número de componentes 4 menos número de fases 3 más 2, nos daba que tenemos 3 grados de libertad, con lo cual deberíamos tener 3 datos, ¿ok? Estos son, de acuerdo a la redacción del problema, la presión y la composición de la fase líquida, con lo que nos quedan 3 incógnitas, que son la temperatura y la composición del vapor. Y las ecuaciones que podemos plantear de acuerdo a las fases y a qué sustancia existe en cada una de estas fases, se procede a escribir las ecuaciones de equilibrio en función de los potenciales químicos. El compuesto 1 está en la fase líquida y en la fase vapor. El compuesto 3 está en la fase líquida y fase vapor. Y por último, el compuesto 2 está en la fase líquida y también está en la fase sólida. ¿Ok? Aquí vean que no aparece el compuesto 4, ya que no tenemos una ecuación de equilibrio que lo defina. ¿Ok? Esa composición tendría que ser obtenida a partir de la fracción mol de 1 y la fracción mol de 3. Así que tenemos 3 ecuaciones independientes y 3 incógnitas en este problema, con lo que tiene solución. Para encontrar específicamente los valores de X y de Y para cada fase, tendríamos que escribir las ecuaciones para los potenciales químicos. Ya conocemos cómo escribir potenciales químicos para un gas ideal, por ejemplo, si 1 y 3 fueran gases ideales.
Nos falta encontrar expresiones para el potencial químico del líquido. Bien, también hicimos este ejemplo, el cual eran dos líquidos separados por una bicapa de un tipo de molécula que se llama tensoactivo, donde las disoluciones acuosas, ambas fases líquidas, tienen un mismo electrolito y también están conteniendo cierta concentración de tensoactivo. Así que procedimos a dibujar este planteamiento donde dibujamos las tres fases en contacto, dos líquidos con principalmente agua, con cierta cantidad de tensoactivo y cierta cantidad de electrolito, y ambas fases están separadas por esta bicapa, que es un arreglo de la molécula tensoactiva, la cual contiene también permite el paso de agua y de electrolito. Definimos las fracciones mol para cada una de las fases. Lo que esperamos es que tanto para el líquido 1 y líquido 2, el principal componente sea el agua y se tenga cierta composición tanto de tensoactivo como de electrolito. Y en la bicapa esperamos que esté principalmente compuesta por tensoactivo y tenga cierto contenido de agua y electrolito. La temperatura y la presión son conocidas y procedimos a escribir en las variables que definen al sistema, las variables independientes. ¿Ok? Así que, por ejemplo, en las fracciones mol son mezclas ternarias, son tres fases con una mezcla ternaria en cada una de ellas. Así que dos fracciones mol son suficientes para determinar la composición en cada una de las fases. Tenemos tres componentes, tensoactivo, agua y electrolito, 8 variables. Tenemos por cada fase dos fracciones mol independientes, van 6, y temperatura y presión del sistema que está en equilibrio. Así que son 8 variables. Con la regla de las fases de Gibbs, decimos número de componentes 3 menos 3 fases más 2 igual a 2. Tenemos 2 grados de libertad, con lo que debemos esperar que tengamos 2 datos. Bien, por ejemplo, en esta manera de expresar el problema nos dice que la presión y la temperatura son los datos, con lo que las incógnitas son las composiciones en todas las fases. Así que, para saber si tiene solución el problema, escribimos las ecuaciones de equilibrio en función de los potenciales químicos para cada uno de los componentes. Los tres componentes están presentes en las tres fases, así que podemos escribir las igualdades de esta manera. Potencial químico del agua en el líquido 1 es igual al potencial químico del agua en la bicapa e igual al potencial químico del agua en el líquido 2. Aquí tenemos dos ecuaciones, vean, dos igualdades. Para el tensoactivo también tenemos dos igualdades. Y por último, para el electrolito, dos igualdades también, con lo que tenemos 6 ecuaciones independientes. Y vean que tenemos también 6 incógnitas, con lo que este problema también tendría solución. Bien, y comentamos rápidamente que este tipo de problemas se presenta en arreglos donde tenemos un tensoactivo disuelto en una disolución acuosa y hay una región donde el tensoactivo
se acumula formando una bicapa, que es lo que tenemos aquí. Vean, estas estructuras representan a los tensoactivos, a las moléculas de tensoactivo, que llamamos también el monómero, una unidad de tensoactivo, que está, por ejemplo, en esta región, está en disolución acuosa y llega a una interfase. Esto sería el líquido 2, por ejemplo, y arriba el líquido 1. El tensoactivo se acumula en la interfase, en la región de contacto de ambos líquidos, y forma este arreglo que llamamos bicapa. ¿Ok? Dependiendo del medio, del líquido, podríamos tener un arreglo donde la parte afín al aceite o a la parte hidrocarbonada del tensoactivo, que es esta cadena, esta parte que es una ramificación o una cadena hidrocarbonada, pues es afín a materiales hidrocarbonados, como aceite o como el agua, o digo como el aire. Y la parte que llamamos cabeza o región polar es afín al agua. Y veíamos también que este tipo de tensoactivos lo podemos encontrar en sistemas biológicos, como son los pulmones, donde existe un fosfolípido que se llama dipalmotoil fosfatidilcolina, que aquí tienen la estructura. Tiene 2 cadenas, de ahí el dipalmotil, y está unida a un núcleo que llamamos fosfatidilcolina. ¿Ok? Este tensoactivo se encuentra en nuestros pulmones y es quien permite que la tensión superficial en alrededor de los alvéolos llegue a un valor bajo y se permita la transferencia de oxígeno entre el alvéolo y el exterior. Bien, esto es formando una bicapa, ¿no?, del fosfolípido. Estos tensoactivos también pueden formar vesículas, arreglos un poco más complejos, donde tenemos un interior, donde podemos tener un material que queremos proteger del medio. Puede ser una sustancia como una droga, y queremos que llegue a cierta parte del cuerpo, por ejemplo, y que esta bicapa, esta vesícula, lo proteja en su tránsito, ¿no?, por diversas partes del cuerpo, por ejemplo. Aquí tenemos 2 fosfolípidos que difieren en cuanto a la longitud de la cadena, ¿no?, pero tienen el mismo núcleo de fosfatidilcolina y tienen 2 cadenas. Bien. Ahora vamos a continuar hablando del equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Y vamos a definir algunos conceptos. Por ejemplo, en el equilibrio líquido-vapor de una mezcla de por lo menos 2 componentes, vamos a tener temperaturas características y presiones características. ¿De acuerdo? A ciertas temperaturas les vamos a llamar temperaturas de burbuja, la cual le llamamos cuando la última burbuja de vapor desaparece del líquido, o cuando la primera burbuja de vapor aparece en el líquido. Eso es la temperatura de burbuja y se da a una presión de burbuja cuando tenemos solamente una burbuja inmersa en un líquido. Tenemos temperatura y presión de burbuja. ¿Ok? En esta mezcla multicomponente
binaria, ternaria, de 4 componentes, etc. Vamos a tener temperaturas de burbuja y presiones de burbuja. Después, la otra temperatura característica de este equilibrio líquido-vapor para una mezcla multicomponente es la temperatura de rocío. Esta es la temperatura en la que la última gota de líquido desaparece del vapor o la primera gota de líquido aparece en el vapor. ¿Okay? Esa es la temperatura de rocío. Y también la tendremos a una presión de rocío, cuando la última gota de líquido desaparece del vapor o la primera gota de líquido aparece en el vapor. ¿Ok? Que aparezca o desaparezca tanto la burbuja del vapor o la gota de líquido depende del proceso que estemos llevando a cabo, si estamos enfriando o si se está calentando el sistema. En este caso, son problemas de equilibrio entre un líquido y un vapor. Y vamos a tener que definir de qué tamaño es cada una de estas fases, dependiendo de dónde nos encontremos en la trayectoria de calentamiento o de enfriamiento. Bien, este tipo de problemas es determinar cuál es la temperatura de burbuja de una mezcla, cuál es la temperatura de rocío, cuál es la presión de burbuja o cuál es la presión de rocío. En estos 4 escenarios del equilibrio líquido-vapor, podemos usar la regla de las fases de Gibbs y decir que el número de grados de libertad es igual al número de componentes menos 2, tenemos 2 fases, más 2. Así que en estos 4 ejemplos, estas 4 situaciones, los grados de libertad van a ser igual al número de componentes. Ok, por ejemplo, si tenemos una mezcla binaria, donde ambos componentes están presentes en el líquido y en el vapor, pues NC será igual a 2 y los grados de libertad van a ser 2. ¿Ok? Si tenemos una mezcla binaria, podemos designar las composiciones para el líquido y para el vapor. Y al ser una mezcla binaria, solo una de estas dos fracciones mol son independientes. ¿Ok? Así que en este caso, una mezcla binaria en el equilibrio líquido-vapor tiene ¿cuántas variables independientes? Tiene 1 la presión, 2 la temperatura, una de las fracciones mol del líquido, van 3, y una de las fracciones mol del vapor, van 4. 4 variables independientes tiene este tipo de problemas. ¿Ok? Y las ecuaciones de equilibrio son 2. Los potenciales químicos para tanto la sustancia 1 y la sustancia 2, tanto en el líquido como en el vapor. ¿Ok? Así que, bien, ¿cómo se plantean estos escenarios que queremos determinar la temperatura de burbuja? Esto es, de la mezcla líquida, ¿cuál es la temperatura a la cual aparece la primer burbuja de vapor, por ejemplo? En ese caso, conoceríamos la presión del sistema, conoceríamos la composición del líquido. ¿Ok? Y las incógnitas son la temperatura de burbuja en este caso, y la composición de esa primera burbuja que aparece. Esa primera burbuja
que estaría rodeada de líquido, tendría esta composición. Esa es la manera de establecer la temperatura de burbuja. Tenemos los datos, la presión y la composición del líquido. Y la incógnita es la temperatura, que le llamamos temperatura de burbuja. Y esa burbuja va a tener esta composición. Bien. El otro escenario que podemos plantear es que queramos saber cuál es la presión en la cual aparece esa burbuja. Los datos serían la temperatura a la cual tenemos este líquido con esta composición y queremos saber la presión a la cual aparece esa primera burbuja de vapor, la cual esa burbuja tendría esta composición. Bien, del otro lado, el rocío. La temperatura de rocío es la temperatura a la cual aparece la primer gota de líquido en el vapor o a la cual desaparece la última gota de líquido en el vapor. Bien, queremos saber cuál es esa temperatura, con lo cual deberíamos... bueno, vamos a presión de rocío. No, datos. Para la temperatura de rocío deberíamos tener la presión y la composición del vapor. Y como incógnitas queremos saber la temperatura de rocío, la temperatura a la cual aparece esa primer gota de líquido, la cual va a tener esta composición, X1 y X2. Y por último, la presión de rocío, si lo que necesitamos conocer es esta presión a la cual aparece la primer gota de líquido, deberíamos tener la temperatura, la composición del vapor que está rodeando a esa gota y como incógnita la presión de rocío y vamos a conocer o vamos a determinar la composición de esa primer gota de líquido que está rodeada por el vapor. Ok, estos son los 4 escenarios que podemos establecer si tenemos una mezcla de varios componentes, por lo menos 2, y que están en un equilibrio líquido-vapor. Bien, ustedes recuerdan que este es un diagrama presión-temperatura, pero es de una mezcla, es decir, de un compuesto puro. Aquí no hay una mezcla de componentes. Este diagrama representa el comportamiento de fases para una sustancia pura. Puede ser el diagrama del CO2, del dióxido de carbono, del agua, del etanol, etc. Y ustedes recuerdan que tenemos de este lado izquierdo el sólido, en la parte de en medio tenemos el líquido y en esta parte derecha tenemos el vapor. Y tenemos líneas que son llamadas líneas de coexistencia. En este caso tenemos la línea de coexistencia líquido-vapor, ¿okay? Que es cuando está hirviendo el líquido, ¿ok? Y en este caso tenemos la línea de coexistencia sólido-líquido, que es cuando está fundiéndose el sólido, por ejemplo. ¿Ok? Y vean que tenemos 2 puntos característicos, el punto triple, donde coexisten las 3 fases al mismo tiempo, en el mismo sistema, y tenemos el punto crítico, que es el límite de estas líneas, de esta línea de coexistencia llega a un límite, después del cual tenemos un fluido supercrítico, que no es ni líquido, ni es vapor, ni es gas, es un fluido supercrítico. Bien, esto es para una sustancia pura, reitero, donde tenemos una sola línea de coexistencia
líquido vapor. Ok. Ahora lo complicamos un poco porque tenemos mezclas multicomponente. Por lo menos 2 compuestos. Ok. Vean, aquí tenemos un diagrama. También es presión-temperatura. Pero vean que esa línea de coexistencia que teníamos ahora se divide en 2. Ok. En nuestro diagrama anterior teníamos, voy a hacer aquí un intento de dibujar el diagrama temperatura-presión para una sustancia pura y me voy a enfocar en la línea de coexistencia líquido-vapor. Ok, aquí teníamos la coexistencia líquido-vapor para una sustancia pura. Estos son cuando ebulle, ¿no? A distintas presiones, ebulle a distinta temperatura y culmina en el punto crítico. Vean que ahora en una mezcla, por ejemplo, una mezcla agua-etanol o dioxano tetracloruro de carbono o una mezcla de hidrocarburos, una mezcla de gasolinas, por ejemplo. El comportamiento temperatura-presión, esta línea se divide en 2 ahora. ¿Okay? Esta línea de coexistencia ahora está dividida en 2. ¿Ok? Y vamos a ir definiendo cada parte. Vean que la línea de coexistencia, que le llamamos en la sustancia pura, ahora son 2 líneas de coexistencia. Esta que parte de este punto A este punto C, que es el punto crítico. Ahora también tenemos un punto crítico, pero es el punto crítico de la mezcla. Vean que la primera línea de coexistencia se llama curva de los puntos de burbuja. ¿Okay? Aquí están las temperaturas y presiones de burbuja. Están sobre esta línea. ¿Okay? Es decir, si tenemos un líquido y lo enfriamos, por ejemplo, va a llegar un punto el cual toca la línea de coexistencia, que es la línea de las temperaturas de burbuja. Es decir, si enfriamos, va a llegar a una temperatura a la cual aparece la primer burbuja de vapor. ¿Okay? Va a estar a esta temperatura y a esta presión. ¿De acuerdo? Esta es la primera línea de coexistencia, la línea de puntos de burbuja. Ahora, esto es a temperaturas más elevadas, pero ahora vamos a temperaturas más bajas. Tenemos la otra parte de la línea de coexistencia, que es ahora la curva de los puntos de rocío. ¿Okay? Rocío en inglés se dice dew, y tenemos aquí entonces la dew point curve. ¿Ok? Esta curva de puntos de rocío, por ejemplo, si estamos calentando la mezcla, va a llegar un momento en que tocamos la línea de coexistencia, la línea de puntos de rocío, y aparece la primer gota de líquido. ¿Ok? A esa temperatura y a esa presión. ¿De acuerdo? Ahora, si llegamos a cierta presión y cierta temperatura, donde estemos en la región interna de estas líneas de coexistencia, dentro de la línea de puntos de burbuja y dentro de la línea de puntos de rocío, vamos a estar en una región de 2 fases. ¿Okay? Ahora, vean que tenemos porcentajes aquí. Estos porcentajes nos indican, por ejemplo, aquí está referido al líquido, es decir, estas líneas de coexistencia están referidas a una mezcla de 90% líquido y 10% vapor.
¿ok? Vean que antes de ingresar a la línea de puntos de burbuja, tenemos 100% líquido y conforme avanzamos ya dentro de la región de dos fases, va aumentando el contenido de vapor de la mezcla. Por ejemplo, aquí ya tenemos 90% de contenido de líquido y 10% de vapor. Y es lo que define esta línea, una mezcla. En todo momento tenemos 90% líquido y 10% vapor. ¿Okay? Estas curvas que están en guiones discontinuos, unas líneas discontinuas, son líneas de composición constante. ¿Okay? Líneas donde siempre tenemos la misma proporción de vapor y la misma proporción de líquido. Reciben varios nombres estas líneas de composición constante. Una de ellas es isopletas. Estas líneas, en vez de tener isotermas, por ejemplo, o isobaras, temperatura y presión constante respectivamente, si tenemos proporción constante, se llama isopleta. ¿Ok? También se les llama curvas de nivel, pero nos representan un camino donde siempre tenemos la misma composición. Por ejemplo, esta es una isopleta 1, pero tenemos también una curva de nivel donde tenemos siempre 70% de líquido, 30% de vapor dentro de la región de dos fases. Y vean que estas líneas de coexistencia, tanto las de burbuja como las de el rocío, culminan en el punto crítico, ¿okay? Donde tendremos un solo punto de ebullición, ¿ok? Aquí conviven los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Llegan a un punto crítico donde son el mismo punto, ¿ok? Es decir, un mismo punto de ebullición para esa mezcla. Bien, vean que tenemos distintos isopletas en este caso, distintas curvas de nivel, y llegamos a una donde tenemos básicamente 5% de líquido y mayoritariamente tenemos gas. ¿Ok? Bien, aquí abajo puse un ejemplo, una vaporización, la cual, si seguimos esta línea azul, es decir, vamos a hacer un experimento donde estamos aumentando la temperatura. Esta línea azul es una isoterma. Vamos a aumentar la temperatura a una misma presión, a esta presión. ¿Ok? Vamos a explorar qué pasa conforme transitamos por las distintas partes de esta isoterma. ¿Ok? Bien, vean que en esta parte tenemos, voy a cambiar de color, en esta parte en la cual inicia nuestro experimento, aquí inicia nuestro experimento, tenemos solamente líquido, todo es líquido, ¿ok? A esa temperatura. Así que sigamos calentando. Así es, gatito. Vamos a calentar un poco la mezcla. Vean que aquí siempre hay dos componentes, solo que aquí hay dos componentes en fase líquida. Todo está en fase líquida. Por ejemplo, si tenemos dos componentes o más componentes, todo está en fase líquida. Llegamos a una temperatura a la cual vamos a observar la primer burbuja de vapor. ¿Okay? Esta es la primer burbuja de vapor que aparece en el líquido y nos define el primer punto de la línea de puntos de burbuja. ¿Ok? Ahí experimentalmente, cuando aparece la primera burbuja, podemos trazar el primer punto de estas líneas de
burbuja. ¿Ok? Bien, ya tenemos la primera burbuja. Vamos a seguir aumentando la temperatura, con lo que la fase vapor comienza a aumentar en proporción. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este cruce con la isopleta hay una temperatura donde tenemos 90% líquido y 10% vapor. ¿Ok? Al tocar a esta primera isopleta. Si continuamos aumentando la temperatura, llegamos, por ejemplo, a 70% en contenido de vapor y líquido. Después seguimos aumentando la presión de la temperatura y llegamos, por ejemplo, a una composición ejemplificada con este esquema donde tenemos 50% de vapor y 50% líquido. ¿Ok? Seguimos aumentando la temperatura. Vean cómo el vapor sigue aumentando en proporción al líquido hasta que vamos a observar una temperatura a la cual tenemos la última gota de líquido que ya está inmersa en el vapor. Cuando tenemos la última gota de líquido, tocamos la línea de rocío. ¿Ok? Esta sería la temperatura de rocío en este punto a esta presión. ¿Ok? Este es ese esquema. ¿Ok? Cuando desaparezca esa última gota, decimos que estamos tocando la línea de los puntos de rocío a esa presión constante. ¿Ok? Y por último, ya abandonamos la línea de coexistencia, se abandona la región de dos fases, es decir, estos, tanto este y este están en la región de dos fases, ¿ok? Solamente están cambiando las proporciones conforme se da este proceso que llamamos vaporización. Y al último tenemos solamente vapor, ¿ok? De esta mezcla de por lo menos dos componentes. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Vean que podemos hacer este experimento de vaporización a distintas presiones, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, distintas temperaturas de burbujas si hacemos esta isoterma, por ejemplo, o un poco arriba también podemos hacer una vaporización arriba de la temperatura o de esta composición crítica. ¿Ok? Y eso tiene que ver con lo que vamos a tener de tarea. ¿De acuerdo? Vean que esta fue una vaporización progresiva, fue aumentando la cantidad de vapor en todo momento. ¿Ok? Y entonces ya tenemos muy claro cuál es la temperatura de burbuja, este lado izquierdo, y la temperatura de rocío, este lado derecho. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer otro experimento usando este mismo esquema, pero ahora no vamos a hacer una vaporización, sino vamos a hacer una condensación. ¿Ok? Vean, tenemos el mismo ejemplo, bueno, el mismo diagrama. Y por ejemplo, si nos vamos ahora por una isobara, podemos empezar con la fase vapor en esta parte. Aquí hay 100% vapor en esta parte de abajo. Es decir, este diagrama representa esta parte baja. ¿Ok? Si aumentamos la presión, es decir, hacia arriba de esta línea azul, vamos a
llegar a un punto, vean que estamos a una temperatura, la misma temperatura, una isoterma. Va a haber un momento en que la presión es tal que aparece la primer gota del vapor, del líquido, inmersa en el vapor. Allí podremos determinar la presión de rocío, ¿ok? A una temperatura, ¿en qué presión aparece la primer gota de líquido? ¿Ok? Y bien, si continuamos aumentando la presión de esta mezcla, vamos a ir pasando por las isopletas, ¿ok? Y conforme aumenta la presión, va a ir condensando más material y aumenta la proporción de líquido con respecto al vapor. Hasta el momento en que la presión es tal, en esta parte de arriba, en que tenemos la última burbuja del vapor inmersa en el líquido y allí definiremos la presión de burbuja. ¿Ok? Ahora definimos no las temperaturas, sino las presiones de burbuja. ¿Ok? En esta isoterma que recorrimos. ¿Ok? Después, al salir de esta línea de puntos de burbuja, tenemos solamente el líquido. Toda la mezcla ahora es líquida, 100% líquido. Y recuerden, cada uno de estos pasos tiene cierta composición. Esto tiene una X1 y una X2 para una sola fase, en este caso. Aquí el vapor tiene cierta composición también. El líquido tiene cierta composición. ¿Ok? Lo que va cambiando es la proporción, en este caso, de las líneas de cuánto líquido hay y cuánto vapor hay. De acuerdo. Vean que hicimos ahora. En el ejemplo anterior hicimos una isobara, haciendo un recorrido de temperaturas para ejemplificar la vaporización. Y en este caso hicimos un recorrido en una isoterma para ejemplificar una condensación. ¿Ok? Aquí tocamos dos puntos característicos a temperaturas bajas, la temperatura de rocío, y a temperaturas más altas, la temperatura de burbuja. No, a presiones más altas. Presiones más altas, la presión de burbuja, y presiones bajas, la presión de rocío. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas en estos dos caminos? No, profe. Bueno, los vamos a estar usando estos ejemplos para tener cada vez más claro cuando tenemos los puntos de rocío y los puntos de burbuja. Pero bueno, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que pasamos de un diagrama temperatura-presión de una sustancia pura, donde teníamos una sola línea de coexistencia líquido-vapor, es decir, estos son puntos de ebullición de una sustancia pura que culminan en un punto crítico, y ahora para una mezcla, esa línea de coexistencia se dividió en dos, que define los puntos de burbuja y los puntos de rocío, ¿ok? Para este tipo de equilibrio líquido-vapor con por lo menos dos componentes. Bien, ahora para que tengan dudas, vamos a hacer una pequeña tarea para el próximo lunes. Ustedes van a buscar qué es la vaporización retrógrada y la condensación retrógrada, y van a ejemplificar sobre un diagrama presión-temperatura, así como lo hicimos en clase,
cómo está cambiando las proporciones del vapor y del líquido, tanto en la vaporización retrógrada como en la condensación retrógrada. ¿Ok? Es decir, ustedes van a hacer estos dos, por ejemplo, aquí hicimos una vaporización directa. Ustedes van a buscar qué es la vaporización retrógrada y a través de una isobara, por ejemplo, pueden ejemplificar cómo van cambiando las proporciones de líquido y de vapor cuando tenemos una vaporización retrógrada. Lo mismo, aquí hicimos una condensación directa. Ustedes van a investigar qué es una condensación retrógrada y con esta clase de esquemas tenemos que decir cómo va cambiando las proporciones del líquido y del vapor cuando tenemos una condensación retrógrada. ¿Ok? Esto lo vamos a poner en Edmodo. ¿De acuerdo? Es decir, sus diagramas, presión, temperatura y sus esquemas de las proporciones líquido y vapor, tanto para la vaporización retrógrada como la condensación retrógrada. ¿De acuerdo?